Dios les bendiga, buenas noches, sean todos bienvenidos a este espacio donde compartimos la palabra del Señor. Sean bienvenidos todos los hermanos, amigos que nos acompañan siempre cada sábado, familiares a la distancia, aquí en Estados Unidos y allá en Honduras también, y en todos los demás países que nos sintonizan en algún momento cuando usted vea este video, esta predicación, esta enseñanza de la palabra del Dios Todopoderoso. Gracias por darnos la oportunidad de entrar a sus hogares para darle la oportunidad también a la palabra del Señor y abrir su corazón para que el Señor pueda poder enseñarle e instruirle a través de su verdad y de su justicia. Antes de todo queremos comenzar con una oración para que sea el nombre del Señor exaltado y para que sea Dios quien tome el control de este momento y que sea Él quien traiga la revelación a nuestras vidas, que sea Él quien pueda abrir nuestro entendimiento para que podamos comprender y entender su palabra y nos ayude a nosotros a poder obedecerla también. Así que le invito a que me acompañe en una corta oración para que pongamos este momento en las manos del Dios Todopoderoso. Señor eterno, altísimo, te damos toda la gloria, toda la honra, el honor y el poder. El imperio y el reino a ti te pertenecen, oh Dios grande y eterno, Dios santo de Israel. Porque no hay Dios como tú, no hay Dios fuera de ti, solo tú eres Dios eterno por los siglos de los siglos. Yahweh es tu nombre, y el nombre todopoderoso, y el nombre, Señor, ante el cual se doblará toda rodilla, y va a declarar que Yeshua es el Señor y es el Salvador, para gloria y honra tuya, oh Padre. Gracias te damos por nuestras vidas, nuestras familias. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por la seguridad, la bondad que tienes con nosotros, por el pan nuestro de cada día. Gracias te damos, oh Abba, Dios eterno. Gracias te damos, Señor, por la fuerza, la fortaleza. Gracias por cada una de las personas y la familia que nos están sintonizando en este momento, Señor, las cuales tu palabra, Señor, pueda llegar, impactar y crear una implosión dentro de ellos y pueda cambiar y transformarlos, Señor. Que tú puedas abrir nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra, Señor eterno, y que tú pongas en la vida de este tu siervo que trae la palabra como carbones encendidos en mis labios, Señor, para que tu palabra pueda fluir, Señor, con poder y gloria, para gloria de tu nombre, para que tú seas exaltado y glorificado, para que tu nombre sea glorificado en medio de los gentiles, en medio de todos los pueblos y de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Seas exaltado, Señor, y sea bendecido tu santo nombre, Padre, porque a ti te damos la gloria, oh Yahweh, a ti te damos la gloria, oh Señor Yeshua, Señor Jesucristo, a ti te damos toda la honra, el honor y el poder. Bendito seas, Espíritu Santo del Dios eterno, que nos acompaña cada día que estás con nosotros. Gracias, toma el control de principio a fin de este momento, toma el control de principio a fin de este lugar y bendícenos con tu presencia, Señor. Bendícenos, Señor, con tu palabra y con tu verdad, para la gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Desde ya te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. El tema de esta noche es no usarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano. Eso está en el libro de Éxodo. Acompáñeme, estamos viendo la serie de los 10 mandamientos. Acompáñeme rápidamente al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 7. Éxodo 20, versículo 7. En esta ocasión he puesto 3 versiones de Biblias. La primera es la versión de la Torá, el Yumash, que dice de esta manera: no usarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano, pues no absolverá Yahweh a nadie que use su nombre en vano. La versión Peshitta 2005 dice así: no jurarás falsamente en el nombre de Yahweh tu Dios, pues Yahweh no considerará inocente al que jure falsamente en su nombre. Y la versión Stuttgartensia, que es una traducción directamente de los pergaminos hebreos, de los masoretas, dice así: no tomarás el nombre de Yahweh o Yahvé tu Dios en vano, porque Yahweh no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Recuerde que estamos con la serie Los 10 mandamientos y en esta ocasión vamos a estudiar el tercer mandamiento. Ya vimos el primer mandamiento, el sábado pasado vimos el segundo mandamiento y este es el tercer mandamiento que el Señor enseñó y que el Señor entregó, mejor dicho, en el monte Sinaí, tanto al pueblo de Israel como a las naciones que estaban dentro del pueblo de Israel.
cuando ellos acamparon al pie de la montaña en el desierto del Sinaí, delante del monte Sinaí, valga la redundancia. Pero usted me dirá, hermano, pero también otras naciones estaban juntamente con el pueblo. Para los que ven por primera vez esta enseñanza y no han visto las otras dos, sí. Cuando el pueblo sale en el Éxodo, salen otras personas, dice la Escritura, juntamente con ellos. Salen personas de otras naciones, y eso lo podemos ver en el capítulo 12, versículo 38 del libro de Éxodo. Acompáñenme rápidamente a Éxodo capítulo 12, versículo 38. Dice así, y lo vemos en 3 versiones también para que usted pueda ver de que sí dice naciones, en todas hay multitud, en otras habla de multitud diversas de gentes, y eso representa otras naciones gentiles que salieron juntamente con Israel de Egipto cuando salieron en el Éxodo. Dice la versión de la Torah el Yumash, también una multitud heterogénea subió con ellos, y rebaños y ganado vacuno, muchísimo ganado. Rebaños y ganado vacuno y muchísimo ganado. Y la versión Pechita 2005 dice, además, junto con ellos, junto con el pueblo de Israel, subió una inmensa multitud mixta, es decir, de muchas naciones que habitaban ahí en Egipto también, con sus ovejas, sus bueyes y ganado en gran cantidad. Y la versión Reina Valera 1860 dice así, y también subió con ellos grande multitud de diversa suerte de gentes, y ovejas y vacas, y ganados muy muchos, dice esta versión. Siempre recalco esto de que salieron multitudes y otras naciones juntamente con el pueblo, porque se ha enseñado erróneamente por años y años en nuestras iglesias que los mandamientos solo fueron entregados y dados al pueblo de Israel únicamente. Y la Torá, la Biblia, la palabra del Dios eterno, la instrucción que el Señor entregó en el monte Sinaí, me dice todo lo contrario. Me dice que en el Éxodo salieron juntamente con el pueblo de Israel otras naciones también, personas de otras naciones mixtas, y que eso nos representa a nosotros, a las naciones gentiles. Entonces, juntamente con el pueblo, recibimos nosotros los mandamientos y los decretos del Dios eterno, ¿verdad? Porque dice también la palabra que el pueblo de Israel acampó como uno solo en el desierto. Y lo dice intrínsecamente el versículo de Éxodo 19:1, porque dice que el pueblo llegó al desierto del Sinaí y acampó, dice, cerca del monte, a las orillas del monte, acampó juntamente con los gentiles. Hicieron un solo pueblo, así que ahí acamparon ellos. Y como yo sé que a usted le gusta que todo lo que decimos aquí tenga base bíblica, acompáñeme al libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 1 al 2. Éxodo 19, versículo 1 al 2. Unos segundos para que lo busque. Éxodo 19, 1, 2. ¿Lo tiene? Ok. Esta es la versión estuttgartensia. Dice así, al tercer mes de la salida de los hijos de Israel, mire, aquí habla en plural, de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían partido de Refidim, en el desierto de Sin, después del desierto de Sin, y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto. Allí, frente al monte, acampó Israel. Ya aquí está hablando en singular la Torá, la Biblia. Habla y se expresa en singular. ¿Por qué? Porque todos los hijos de Israel, juntamente con los extranjeros que salieron con ellos, acamparon como un solo pueblo. Acamparon como un solo pueblo, acamparon como un todo, como un solo hombre, como una sola nación. Por eso dice, acampó Israel, dice al final del versículo 2. ¿Por qué? Porque como un solo pueblo acamparon todos, tanto las naciones extranjeras, juntamente con los hijos de Israel, que son los hijos de Jacob que salieron del exilio, del éxodo, de Egipto. Y para que quede bien claro, lo menciono esto, para que quede bien claro que para Dios nosotros somos un solo pueblo,
tanto Israel con las naciones gentiles que hemos creído en el Dios eterno. Somos un solo pueblo. Y eso es importante, no como lo han enseñado desde un principio, desde que se creó y nació la iglesia de los Césares, la iglesia greco-romana, y que de ahí sale la iglesia evangélica también, que salió de la iglesia greco-romana, salió de ahí cuando despertaron muchos hombres que fueron los reformadores, los grandes reformadores de la iglesia, que se les denomina así. Pues se enseñó erróneamente, la iglesia greco-romana enseñó, la iglesia de los Césares enseñó erróneamente que el pueblo de Israel era diferente a la iglesia del Señor, y que el pueblo de Israel había sido rechazado, y que en vez del pueblo de Israel que fue rechazado por Dios, ahora solo existía la iglesia, y cosa que no es cierto, no tiene base bíblica, porque vamos a ver a través de la palabra donde la escritura dice que somos un solo pueblo, tanto judíos, como se le denomina, ya he hablado de este término judío, que significa tanto judíos como gentiles. Para él somos un solo pueblo, y esto lo representaba el pueblo de Israel, que estaba en el desierto de Sinaí. Y siempre lo recalco, para que quede bien claro que tanto los mandamientos son para el pueblo de Israel como para nosotros, porque fueron entregados delante de las naciones gentiles que estaban allí, representando a todas las demás naciones gentiles que íbamos a recibir al Dios Todopoderoso. Así que para ver esto acerca de que somos un pueblo, un solo pueblo, y que para Dios somos un solo pueblo, acompáñame al libro de Efesios capítulo 2, versículo del 11 al 19. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 19. Al 15, perdón. Creo que es versículo del 11 al 15. Efesios 2, dice así: por lo tanto, esta es la versión Kadosh israelita, así se llama esta versión. Por lo tanto, recuerden el estado en que estaban antes, les dice Pablo. Ustedes, gentiles de nacimiento, se está dirigiendo a los que vivían en la región de Éfeso, en Asiria. Ustedes, dice, gentiles de nacimiento, llamados los incircuncisos por aquellos que por una simple operación en la carne son llamados circuncisos. Se refería a los judíos que tienen el pacto de la circuncisión, ¿verdad? Y que son circuncidados. Por eso se les decía incircuncisos a los gentiles, porque no practicaban el pacto de la circuncisión. En aquel tiempo, sigue diciendo el versículo 12, no tenían Mashiach, es decir, no tenían Mesías, no tenían al Cristo. Estaban apartados de la vida nacional de Israel, es decir, no tenían parte con Israel. Eran extranjeros a los pactos que personifican la promesa de Yahweh, es decir, que no teníamos una participación en los pactos que Dios había dado tanto a los padres Abraham, Isaac y Jacob, que son a los patriarcas. No teníamos parte de esas bendiciones y de esas promesas que estaba diciendo Pablo. Estaban en este mundo, dice, sin esperanza y sin Elohim. Así estaban las naciones gentiles. ¿Por qué? Porque cuando recibieron las naciones gentiles en el monte Sinaí, en ese tiempo no permanecieron muchas naciones durante mucho tiempo, valga la redundancia, dentro del pueblo de Israel. Muchas se empezaron a dispersar y a alejarse del pueblo después de haber recibido la Torá, los mandamientos y los decretos y la ley de Dios. Ellos se apartaron del pueblo de Israel. Entonces, él sigue diciendo en el versículo 12, el apóstol Pablo, estaban al final del versículo 12, estaban en este mundo sin esperanza y sin Elohim, es decir, sin Dios. Elohim significa Dios. Pero ahora ustedes, dice el versículo 13, pero ahora ustedes que estaban muy lejos han sido acercados por medio del derramamiento de la sangre del Mesías, del Cristo. Aquí ya está hablando el apóstol Pablo de los mandamientos y de los decretos acerca del ofrecimiento de holocaustos y de sacrificios de animales por el derramamiento de sangre para perdón de pecados. Aquí está hablando específicamente de esos decretos el apóstol Pablo, de los mandamientos que tenían que ver con ofrendas de animales y becerros para derramar la sangre del cordero y de los animales para perdón de sus pecados. Aclaro esto por lo que sigue diciendo los versículos, que esto es el contexto de esos versículos, ya que se ha malinterpretado en las iglesias y se mal enseña de que la ley fue abolida, y Pablo no está diciendo eso. Pablo está empezando a referirse aquí del derramamiento de sangre. Está hablando entonces de los mandamientos acerca de las ofrendas de animales, y sigue diciendo el versículo 14:
porque Él mismo es nuestro shalom. ¿Quién? Cristo, el Mesías. Es nuestro shalom, es decir, es nuestra paz. Hizo la paz entre israelitas, entre judíos y gentiles. Él nos ha hecho, dice, a ambos pueblos, a gentiles y a judíos, uno, dice el apóstol, y ha derrumbado la enemistad que nos dividía. ¿Cuál era la enemistad a que se refiere Pablo en esta palabra? Esta palabra enemistad significaba los mandamientos que tenían que ver con ofrendas, con derramamiento de sangre, ¿verdad? Destruyendo en su propio cuerpo la enemistad ocasionada por la Torá. Otras versiones dicen por la ley, con sus mandamientos, manifestada en la forma de dogmas de hombres. Voy a explicar esto. Cuando Pablo se está refiriendo aquí a la enemistad ocasionada por la Torá del Señor y sus mandamientos, se está refiriendo específicamente a los mandamientos, vuelvo a recalcar, a los mandamientos que tienen que ver con ofrendas de animales, de derramamiento de sangre en el altar. Únicamente a eso se está refiriendo específicamente el apóstol Pablo, porque lo cita antes y habla del derramamiento de sangre del Mesías y está hablando acerca de que eso era una división entre los judíos y los gentiles. ¿Por qué? Porque los judíos eran los únicos que tenían sacerdotes para poder ejercer sacrificios en el templo y no los gentiles. Tenían que ser de la tribu de Leví y de la casa familiar de Aarón los que servían en el tabernáculo de reunión y en el templo. Eran los únicos que podían presentar sacrificios de animales. Tanto los sacerdotes como el sumo sacerdote eran los únicos que podían realizar esta acción y los gentiles no. Entonces era como una barrera, era como una división, era como que había una enemistad entre ambos pueblos. Por eso lo menciona y lo dice así el apóstol. Aclaro esto porque se ha malinterpretado en las iglesias y se nos ha mal enseñado de esta manera que la ley del Señor está abolida y que Pablo decía que la ley estaba abolida. Pablo no dice que está abolida la ley. Pablo no dice que los mandamientos están abolidos. Pablo está diciendo que esta parte de los mandamientos que tienen que ver con ofrendas de animales y de derramamiento de sangre para perdón de los pecados, el Señor Yeshua los cumplió en su sacrificio en la cruz, cuando Él derramó su sangre y creó el nuevo pacto que es en su sangre para salvación. Entonces Él cumplió esa parte de los mandamientos que tienen que ver con ofrendas de animales y con derramamiento de sangre. Por eso dice el libro de Hebreos que ya no es necesario las ofrendas de animales en el altar. ¿Por qué? Porque el Señor Yeshua se dio una vez y para siempre en la cruz del Calvario para derramando su sangre para salvación de todos nosotros. Así que ya no es necesario el derramamiento de sangre a través de animales. Por eso el apóstol está hablando de esta manera, que esa división que había en la Torá, dice, con sus mandamientos, pero que también fue extrema y se puso un poco más complicada cuando, porque menciona, en el versículo 15 menciona, se lo voy a colocar para que usted pueda llevarme la lectura, porque dice el versículo 15, la Torá con sus mandamientos manifestada en la forma de dogmas. ¿A qué se refiere el versículo aquí? Se refiere a los dogmas o tradiciones de hombres que crearon los rabinos del judaísmo en aquel tiempo. Ellos le añadieron muchas cosas más a la Torá y crearon el famoso Talmud de Babilonia, donde extremaron todos los mandamientos, las ofrendas y los rituales y crearon prohibiciones que ellos mismos crearon. Entonces se está refiriendo a los dogmas creados por los hombres que afectaron los mandamientos de la Torá. Ellos como que inflaron mucho más y pusieron cargas más pesadas a los mandamientos que el Señor había dado en el monte Sinaí. Los pusieron más pesados para la gente. Escribieron y le añadieron muchas cosas más para que la gente al final se sintiera muy presionada y dependiera totalmente de ellos. A esto se refiere este versículo. No se está refiriendo que la Torá en sí era la enemistad, que la Torá era la muralla. No está diciendo eso el apóstol. Se está refiriendo que la ley en cuanto al derramamiento de sangre por ofrendas de animales era como una barrera, era como una enemistad que había entre el pueblo judío y el pueblo de Israel. Y sigue diciendo al final, Él hizo esto, dice el Señor Yeshua, para crear en unión con Él mismo, en Yeshua, en nuestro Señor Jesucristo, a través de su sangre, de los dos pueblos, tanto los gentiles como el pueblo de Israel, un hombre renovado, y entonces hacer shalom, entonces hacer la paz entre los dos pueblos. Dice, a esto se refiere este versículo. A esto se refieren estos versículos y el apóstol Pablo lo deja muy claro. Por eso hay que leer el contexto de todos los versículos.
porque a veces se malenseña solo tomando un solo versículo y de ahí sacan una doctrina. No, usted tiene que leer todo lo que antecede a ese versículo para poder comprender e irse también a los idiomas originales en que fue escrito la palabra, tanto en hebreo y en griego y en arameo, para que usted pueda comprender qué es lo que quería decir el apóstol. Él nunca dijo que estaba abolida la ley, él nunca dijo que la Torá estaba equivocada, en ningún momento lo dice. Esas son falsas enseñanzas que han venido desde antaño, lastimosamente, erróneamente, para poder y confundir al pueblo santo de Dios. Así que hay otra palabra también donde habla acerca de que somos un solo pueblo de ambos pueblos. Vámonos al libro de Romanos capítulo 9, versículo 22 al 26. ¿Y por qué es importante estar bien claro con esto? Porque para quitar esa doctrina errónea de que el pueblo de Israel es una cosa y que nosotros, la iglesia, los gentiles, somos otra cosa. No, la iglesia, la novia, tiene que ver con el pueblo santo elegido, tanto el pueblo de Israel como nosotros, las naciones gentiles, que hemos creído en el Señor Yeshua como nuestro Salvador, que hemos creído en Dios Padre, el único Dios, y no hay Dios fuera de Él, como nuestro Dios, Yahweh de los ejércitos. Pero es muy importante recalcar esto, y a la luz de la palabra, confirmar que somos un solo pueblo, no dos, y no que Israel fue rechazado. No, en ningún momento Israel ha sido rechazado, en ningún momento. Gracias a que los sacerdotes que eran del oficio del Señor Yeshua, porque el Señor Yeshua, dice el libro de Hebreos, es sumo sacerdote del Dios Altísimo, ¿sí? Entonces los de su oficio sacerdotal fueron los que lo aborrecieron y fueron los que no lo recibieron. Los sacerdotes de su oficio sacerdotal, porque el pueblo, mucho pueblo de Israel creyó en él, muchos discípulos creyeron en él. Usted puede leer todos los evangelios. Ahí está cuando la gente se convertía y lo seguían multitudes. O sea que el pueblo de Israel no lo rechazó. Mucho parte, un remanente del pueblo creyó en Yeshua, creyó en nuestro Señor Jesucristo y lo siguió. Pero el grupo de sacerdotes del oficio de nuestro Señor Yeshua como sumo sacerdote del Padre fueron los que lo rechazaron a él. Por eso dice la palabra, y hay una palabra escrita en el Antiguo Testamento, en la Torá, que dice que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Se refería a las autoridades eclesiásticas del pueblo de Israel, a los sacerdotes, a eso se refería. Aclaro esto porque hay mucha confusión en cuanto también a este punto. Así que acompáñenme al libro de Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 22 al 26. Dice así, esta es la versión Nuevo Mundo. Pues, si Dios, aunque tiene la voluntad de demostrar su ira y de dar a conocer su poder, toleró con mucha y gran paciencia vasos de ira hechos a propósito para la destrucción, a fin de dar a conocer las riquezas de su gloria sobre vasos de misericordia, que él preparó de antemano para gloria, a saber, nosotros, dice el apóstol, o sea, nosotros los judíos, a quien llamó, no solo entre los judíos, dice, ¿ok?, sino también de entre las naciones gentiles. ¿Qué hay de ello?, pregunta el apóstol en esta versión. O sea, tanto a los judíos como a gentiles, el Señor, dice, preparó de antemano y llamó, nos hizo el llamado. Es como él dice también en Oseas. Mire, el apóstol Pablo en el libro de Romanos, citando a los profetas que son parte del Tanaj. El Tanaj se le dice a la Biblia hebrea, se le dice el Tanaj, que tienen que ver con los profetas y la Torá, que es el Antiguo Testamento, es todo el Antiguo Testamento para nosotros, y es el Pentateuco, ¿verdad? Los primeros 5 libros de la Biblia. Esa es la Torá. Se le llama la Torá, pero para nosotros se ha sido llamado el Pentateuco o el Antiguo Testamento desde Génesis hasta Malaquías, los profetas. Y el apóstol está aquí para que la gente entienda de que en aquel tiempo sí se leía la Torá. Pablo leía la Torá, Pablo enseñaba la Torá desde Génesis hasta Malaquías. Eso es lo que enseñaba Pablo a todas las iglesias donde él iba. Eso es lo que enseñaban y leían los apóstoles cada Shabbat, cada sábado. Leían y eso estudian, no el domingo. El domingo no es bíblico. Y lo vamos a enseñar en el próximo mandamiento, que es el 4º mandamiento. También es en el Shabbat se reunían y en el libro de los Hechos ahí está también. Y el apóstol también habla en muchas de sus cartas que se reunían en el día de reposo, en Shabbat, es el día sábado. Así que sigue diciendo el apóstol en el versículo 25. Es como
Es como Él dice también en Oseas, dice. Es como el Señor también dice en Oseas: a los que no son mi pueblo mío, llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, llamaré amada. Y en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios vivo. Mire qué maravilloso. El Señor dando la promesa, y la dio en Oseas también, que nos iba a llamar a nosotros los gentiles, porque se nos había sido dada la Torá en el monte Sinaí, juntamente con el pueblo de Israel, porque ahí estaban representadas las naciones gentiles que salieron con Israel. Con los hijos de Israel estábamos nosotros representados, así que recibimos también juntamente con ellos los mandamientos. Y un último versículo para dejar bien claro que no son dos pueblos, no es Israel y la iglesia, no, y los gentiles no, somos un solo con Israel, y nosotros, los gentiles, somos un solo pueblo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 al 10. Acompáñenme rápidamente. Apocalipsis 5, 9, 10. Dice así la escritura. Esta es la versión Nuevo Mundo también. Y cantan una canción nueva y dicen: eres digno de tomar el rollo y de abrir sus sellos. Le dicen al Cordero Santo, nuestro Señor Yeshua. Porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios personas de toda tribu y lengua y pueblo y nación, e hiciste que fueran un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y han de reinar sobre la tierra. Nosotros reinaremos sobre la tierra. No es que vamos a reinar en los cielos, vamos a reinar en la tierra juntamente con el Señor Yeshua. Esta también es otra enseñanza que la vamos a ver mucho más adelante, ¿verdad? Así que aquí deja muy claro el Señor en el libro de Apocalipsis que somos una sola nación, que la sangre del Cordero hizo de tanto del pueblo elegido Israel y de las naciones que hemos creído en él un solo pueblo, una sola novia, la iglesia, un solo pueblo. Y esto es importante de que quede bien claro. Entonces vemos claramente, valga la redundancia, cómo Yahweh Dios, a través de su palabra desde el antiguo pacto, como lo vimos en lo que citó el apóstol en el libro de Oseas, hasta el nuevo pacto, ¿verdad? Hasta en las cartas de Pablo y en los evangelios también, en las palabras escritas, que ha declarado el Señor que somos un solo pueblo con Israel. Somos un solo pueblo. Por eso nos compete a nosotros, como había mencionado antes, cumplir con los mandamientos del Señor. Y es importante que nosotros los estudiemos. Los 10 mandamientos y los demás decretos y mandatos que el Señor deja, porque son para convivencia social. Y lo vamos a ver también. Vamos a hablar de ellos también más adelante, para que vayamos entendiendo y comprendiendo lo que se nos ha quitado, la riqueza de Dios que se nos ha prohibido, la riqueza de Dios que no se enseña, la riqueza de Dios de la Torá en los cuales no nos han instruido, y por eso el pueblo erra, dice la palabra, por falta de conocimiento de la Torá, de la palabra del Dios eterno de la Biblia. Así que es importante ver que con los mandamientos que tienen que ver con los sacrificios de sangre de animales para perdón de pecados, como vimos en el libro de Efesios, que eso sí los cumplió el Señor. La Torá no es que, como dicen muchos erróneamente, no es que el Señor Jesús dice cumplió en la cruz del Calvario, dice con la ley, con los mandamientos, y ya no hay que cumplirlos ni preocuparnos por eso. Mentira. El Señor nunca dijo eso. En ningún momento. No está escrito en la palabra. No hay fundamento bíblico para esa doctrina. No lo hay. El Señor sí cumplió lo que tiene que ver, los mandamientos que tienen que ver con ofrendas de animales, con derramamiento de sangre. Eso sí lo cumplió. Pero lo demás tenemos que cumplirlo nosotros, porque tiene que ver con nosotros, con Dios y nosotros, y nuestra relación con nuestro prójimo. Con eso tienen que ver los mandamientos. No tiene que tenerle miedo a los mandamientos. No tiene que tenerle miedo a los decretos de Dios establecidos. Ese es para guiar a la gente en el camino de la verdad y de la justicia. Este es para hacernos hombres y mujeres de bien, con honestidad, con misericordia, con amor a nuestro prójimo, llenos de bondad, hablando con verdad y justicia. De eso hablan los mandamientos. Los 613 preceptos que Dios entregó en la Torá,
que de ellos ya cumplió el Señor Jesucristo, el Señor Yeshua, los mandamientos que tienen que ver con derramamiento de sangre, como lo mencionaba anteriormente, muchos de los demás mandamientos tienen que ver con convivencias entre los hermanos, convivencia entre nuestro prójimo. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Entonces vamos a ir viendo poco a poco todos esos decretos y mandatos para que usted pueda ver a la luz de la palabra y comprender la riqueza de Dios que se nos ha cegado y la riqueza de Dios que el enemigo desde un principio trató de ocultar para que usted y yo no la conociéramos y anduviéramos en su verdad. Por eso es que hay muchos creyentes que están con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. Por eso hay muchos creyentes que viven el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia, que pecan y hacen todo lo que quieren y vienen todos los días a estarle pidiendo perdón al Señor, pero el día de mañana vuelven a pecar. Al día de mañana vuelven a estar escuchando música mundana, ministrando su vida de músicos y cantantes mundanos y hasta aplaudiéndolos, hasta poniendo en sus Facebook de qué pobrecito aquel que se murió, gran cantante, este y lo otro. Y son gente que le adora a ídolos, son gente que le adora a las tinieblas, porque no tienen nada que ver con Dios. La luz no tiene nada que ver con la oscuridad, dice la palabra. Entonces los creyentes en el Señor Yeshua, los que creen en Dios, no tienen nada que ver con el mundo, porque el que se considera amigo del mundo se considera enemigo del Dios Altísimo, dice la Escritura. Usted lo puede buscar en las cartas de Juan, en la primera, segunda y tercera de Juan. Usted puede buscarlo, ahí lo dice. Pedro también habla en sus cartas acerca de eso. Así que no hay una amistad. Entonces, este supuesto tiempo que viven algunos creyentes, tiempo de gracia, estamos bajo el tiempo de gracia, es que pecan, hacen lo que quieren, viven en mentiras, viven en hipocresías, en odio, en rencor, en falsedad, y vienen a pedir perdón al Señor todos los días, porque dicen que estamos en el tiempo de gracia y que pueden hacer lo que quieran y que pueden venir a pedirle perdón al Señor, cosa que no es así. El alma que pecare morirá, dijo el Señor. Muy claro lo dijo el Señor. El alma que pecare contra mí morirá. El que no se mantenga en paz y santidad no verá al Señor. La Escritura lo dice, sin paz y santidad nadie verá al Señor. La santidad significa apartarse del mal, apartarse del pecado. No pecar, esforzarme para no cometer pecado, aquellas cosas que desagradan a Dios y que me contaminan a mí. Eso significa andar en santidad. Sin esa santidad de mi esfuerzo de no pecar contra Dios, de no tener ni guardar rencor, ni odio, ni estar haciendo cosas malas y perversas, ni estar viendo cosas malas en mi celular, de no andar haciéndole mal a mi prójimo, de no cometer adulterio o robar, o sea, todas esas cosas, yo me guardo de no pecar contra Dios, me estoy guardando en santidad y viviendo en paz con mi prójimo, viviendo en paz en mi familia, viviendo en paz con todos. Entonces yo estoy cumpliendo, entonces yo veré al Señor, porque es lo que el Señor exige en su palabra. Estamos en el tiempo de gracia. ¿Qué significa el tiempo de gracia? Que el Señor dio el regalo de la salvación a través del Señor Yeshua, a través de su sangre preciosa derramada en la cruz. No es que la cruz tiene salvación, no es que la cruz tiene poder, no es que la cruz es gloriosa, la cruz no es gloriosa, la cruz era un madero únicamente. Maldito el hombre que moría en un madero, o sea, tenía maldición la cruz simplemente. El Señor fue derramado en la cruz, Él se derramó. La cruz solo sirvió como altar. El altar no tenía la cruz santidad, no, es el Señor el que tenía la santidad y es el Señor la ofrenda perfecta que se derramó en la cruz y derramó su sangre por nosotros. Él es el glorioso, su sangre es la sangre gloriosa, su pacto es el pacto glorioso, el Señor Yeshua, que el Señor Todopoderoso lo bendiga por siempre. Así que es importante saber y conocer esto, porque muchas personas andan errando con que estamos en tiempo de gracia. La salvación y la gracia fue esa, el regalo inmerecido. Un regalo, esa es la gracia. El tiempo de gracia es la salvación que nos entregan a nosotros sin que nosotros hayamos pagado absolutamente nada. Porque el castigo lo merecíamos nosotros, no el Señor. Lo merecíamos nosotros, no el Señor. Esa es la gracia, ese es el tiempo de gracia que se nos da la salvación sin merecerla y sin esfuerzo. Es decir, sin sacrificarnos físicamente, entregando nuestra vida, entregando nuestra sangre y sufriendo, porque el Señor pagó ese sacrificio en la cruz por nosotros. Es importante saber estas cosas. Entonces, el Señor quitó la barrera que había entre judíos y gentiles, porque había mucho extranjero que vivía en el pueblo de Israel. Ellos podían presentar sacrificios delante con los sacerdotes en el tabernáculo de reunión, podían hacerlo. Pero
muchos de ellos también se fueron quedando en otros lados y se fueron emigrando del pueblo de Israel, pero había muchos que quedaron adentro del pueblo. Así que esto vino a ser una barrera. ¿El qué? Los sacrificios de animales. Por eso lo hablaba en el libro de Efesios. Pero ya explicamos que somos un solo pueblo. Habiendo aclarado esto, entonces volvamos al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 7. Libro de Éxodo 27. Regresemos al libro de Éxodo 27, que es el tercer mandamiento. Pero es importante aclarar esto. Y siempre lo voy a recalcar, porque es muy importante cambiar esa mentalidad y esa doctrina errónea con los cuales nos formaron en los tiempos antiguos. Éxodo 27. No usarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano, pues no absolverá Yahweh a nadie que use su nombre en vano, dice la Escritura. El tercer mandamiento, este es el tercer mandamiento, es la prohibición de jurar en vano tomando el nombre de Dios como base firme de que lo que se dice en verdad, de lo que uno dice es verdad. Es afirmando que es verdad lo que uno está diciendo. Pues hay gente que tomaban en aquel tiempo el nombre del Señor de esta manera para que los demás confiaran en lo que estaban diciendo. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra ante el cual se doblará toda rodilla, ante el cual tiemblan y saltan como becerros los montes y las montañas, como dice la Escritura, cuando Él se hace presente. Porque dice que cuando Él descendió sobre el monte Sinaí, todo se estremeció. Hubo un terremoto, todo se estremeció, tanto las montañas como los valles saltaban como becerros, dice en el libro de los Salmos, ante su presencia, porque ante su presencia tiembla la tierra, dice la Escritura. El nombre santo que denota poder, el nombre santo, muchos tomaban el nombre santo y toman hoy en día también el nombre de Dios, y hasta Dios mismo, cuando dicen, yo te lo digo, te lo juro en el nombre de Dios, están jurando en el nombre, en la existencia de Dios, en su nombre santo, porque su nombre significa eso, el eterno, el que existe, el que vive por siempre. El nombre que denota poder, autoridad, el nombre de Dios que denota verdad, el nombre de Dios que denota justicia, el nombre de Dios que denota eternidad, que denota luz, que denota amor, el nombre de Dios que denota misericordia, bondad, omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia. Mucha gente jura en el nombre de Dios de esa manera, en el Hashem Kadosh, porque así le dicen los judíos ortodoxos. No mencionan el nombre de Yahweh, no mencionan el nombre del Dios eterno, mencionan Hashem. Y Hashem es una palabra compuesta por dos palabras hebreas. Hashem significa el nombre, y Kadosh significa santo. Hashem Kadosh significa el nombre santo. La palabra Shem es una palabra en hebreo que significa, según la concordancia Strong, H de hebreo 8034, la palabra Shem significa nombre, significa célebre. Nombre significa también como un nombre célebre, un nombre conocido, un nombre de fama, un nombre famoso, un nombre ilustre, un nombre de lista, un nombre para renombrarlo, un nombre para darle renombre. Esto significa Shem, es la palabra hebrea. Mira, al lado izquierdo, así se escribe Shem. La palabra en hebreo se lee de derecha a izquierda. Así se escribe Shem, que significa nombre. En hebreo significa nombre. Esta palabra da la idea de definición y de posición conspicua, que significa una persona que goza de gran prestigio. Eso quiere decir Shem, que goza de honor, de autoridad y de carácter. Por eso le dicen Hashem, el nombre santo, el nombre que denota honor, autoridad, carácter, el nombre que denota una posición grande y sublime. Esto es, y es maravilloso. Y la palabra Ha de Hashem significa él. Por eso compuesta la palabra Hashem. Por eso compuesta la palabra Hashem quiere decir el nombre. Y así usted lo va a encontrar en las Torah judías, que son traducidas al español. Dice Hashem, no menciona el nombre Yahweh o Yahvé, que son otras traducciones de otros pergaminos también, masoretas del nombre del Señor, pero el que más se asemeja es Yahweh.
Yahweh, el nombre que más se asemeja al nombre santo, al nombre Kadosh. Kadosh significa santo. Este mandamiento amplía el tercer mandamiento de no jurar, de no tomar el nombre del Señor Dios en vano. Amplía grandemente el perímetro del segundo mandamiento que tenía que ver con idolatría. ¿Se acuerda que lo vimos el sábado pasado? Así como se mencionó que está prohibido demostrar desprecio por Dios en el mandamiento del sábado pasado, el segundo mandamiento de no tendrás dioses ajenos delante de mí, el hombre cuando tiene ídolos y se hace de ídolos, está demostrando un desprecio por Dios. Cuando los fabrican, cuando creen en ídolos, cuando confían en ídolos, cuando se postran delante de los ídolos que son de madera, que son de yeso, que son de barro, que son de hierro, que los hacen los hombres, que los pintan los hombres. Cuando las personas hacen eso y tienen ídolos en su casa y les prenden velas, están demostrando un desprecio delante del Dios eterno. Y entonces, ¿qué cree que les va a demostrar Dios a ellos? Si ellos le están demostrando desprecio al Dios eterno. Le dejo esa pregunta en su corazón. De la misma manera, este mandamiento, el tercer mandamiento, prohíbe profanar el nombre del Dios eterno. ¿Qué significa profanar? Profanar significa violar, significa manchar, eso significa profanar. Significa mancillar, significa mofarse, significa degradar, significa corromper, significa quebrantar. Eso significa profanar. Y muchas personas profanan el nombre del Dios eterno al tomarlo en sus juramentos falsos. Vamos a ver dos ejemplos acerca de eso. El nombre Kadosh, el nombre santo del Dios eterno, lo usan a veces de una forma vana, de una forma falsa. Eso significa algo vano, falso, algo sin validez. Por eso, nuestros hermanos judíos establecieron en el tiempo del exilio de Babilonia no pronunciar el nombre santo de Dios. Por eso se perdió en el tiempo la verdadera y exacta pronunciación del nombre santo de Dios. Porque ellos, como lo miraban demasiado extremadamente santo, y el nombre de Yahweh, porque para ellos, obviamente para nosotros también es muy santo, y ellos lo consideraban en mejor no pronunciarlo. Lo consideraron como pecado el pronunciarlo, porque temen delante de su nombre, temen a su nombre y reverencian tanto su nombre, los judíos ortodoxos, y aún también parte del pueblo de Israel. No todos mencionan el nombre Kadosh, no todos mencionan Yahweh, no todos lo dicen Hashem. No lo mencionan porque lo toman como pecado, porque es demasiado santo y temen por eso. La única vez que menciona la palabra, en varios versículos, pero la única vez, y según los escritos y los registros judíos, que se mencionaba el nombre santo, el nombre Kadosh, era en el día de Yom Kippur, en el día de la expiación, en el día del perdón. Era el único tiempo en el que se mencionaba el nombre santo del Señor. En ese día, en el día del perdón. En ese día el sumo sacerdote de Israel entraba al lugar santísimo. Es el lado derecho que usted ve de esta imagen. Ese es el lugar santísimo donde está el arca del pacto. Al lado izquierdo era el lugar santo, donde estaba la menorá. La menorá significa el candelabro, donde estaba también la mesa de los panes de la preposición. Ahí están también y otros instrumentos del tabernáculo de reunión. Ahí era el lugar santo. Al lado de la derecha era el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Esta es una réplica aproximada de cómo era el arca de la alianza, el arca del pacto. No hay otra forma del arca del pacto, no existe. Si hay alguna otra forma del arca del pacto, del arca de la alianza que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí para que lo hicieran, es una aberración, es idolatría, es cosas falsas y satánicas. Esta es la representación bíblica de lo que el Señor le dio a Moisés. No hay otra arca de la alianza. No hay una arca de María, no existe. Es el arca de la alianza del Dios eterno. Es el arca del pacto del Dios eterno con su pueblo. Ese es el arca de la alianza que se le llama, el arca del pacto. Solo esta hay, no existe otra arca. Así es la forma aproximada del arca del pacto, dice la Escritura. Así que el sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. Entraba con un cordón
atado de color rojo y unas campanas, hacer los sacrificios. Cuando él hacía los sacrificios, rociaba sobre la parte superior del arca, él rociaba la sangre de la alianza. Rociaba la sangre en el arca, en la parte de arriba del arca de la alianza, y pronunciaba en ese momento el nombre santo y las oraciones para suplicar por el perdón del pueblo. Y se realizaba también otro rito con 2 machos cabríos. Se realizaba un rito con 2 machos cabríos en el día de Yom Kippur, y se realiza, creo que todavía lo realizan los hermanos judíos, aunque no está el templo, pero creo que todavía lo hacen. En aquel tiempo se hacían así. Se presentaban esos 2 machos cabríos en ese tiempo, y uno se sacrificaba, uno de ellos, por los pecados en el altar del tabernáculo de reunión, y otro donde caía la suerte de Azazel, que Azazel fue uno de los ángeles caídos en el tiempo de Noé, que se unieron a las hijas de los hombres, y que de esta unión salieron los gigantes. Vamos a hablar en otra ocasión de eso. Ese nombre Azazel representaba el pecado, el anatema. Por eso el libro de Levítico capítulo 16 habla de esto. Usted lo puede ver después. Libro de Levítico. El nombre de Azazel significaba anatema, significaba maldición, significaba pecado. El pecado era transferido a este macho cabrío. Y, perdón, y era guiado por un hombre hacia un despeñadero, donde era soltado y el macho cabrío moría. Y el macho cabrío era guiado por un hombre a un despeñadero, donde era soltado y el macho cabrío moría. Entonces representaba que los pecados del pueblo eran perdonados. Pero había algo también más importante que sucedía, y algo maravilloso y extraordinario que sucedía en ese tiempo de Yom Kippur, cuando se introducía el sacerdote al lugar santísimo, que ese cordón rojo que simbolizaba también el pecado, cuando salía el sacerdote del lugar santísimo, si no sonaban las campanillas, significaba que el sacerdote había muerto, porque de seguro andaba en pecado. Entonces Dios lo mataba, la presencia del Señor lo mataba. Pero si el sacerdote estaba todavía, sonaban las campanillas, significaba que el sacerdote estaba vivo. Entonces el cordón rojo, al salir él, entonces salía en blanco, se volvía blanco como la nieve, el cordón. Ese era el milagro que Dios producía en ese cordón, que significaba que los pecados del pueblo eran perdonados, que el Señor había aceptado el sacrificio que habían dado por el perdón de los pecados, y los pecados eran perdonados. Este era el único día, una vez al año, en el día de Yom Kippur, en el día de la expiación, en el día del perdón, que se pronunciaba el nombre Kadosh, el nombre santo del Dios eterno. Una vez al año se pronunciaba en boca del sumo sacerdote únicamente. Pero nosotros, gracias al sacrificio de una vez y para siempre de nuestro Señor Yeshua, nuestro Señor Jesucristo, a través del derramamiento de su sangre por nosotros, podemos mencionar su santo nombre, gracias a su derramamiento de sangre, y no morir tampoco. Pero el pecado y la prohibición del mandamiento, ¿verdad? Regresemos al libro de Éxodo 20, la prohibición del mandamiento de Éxodo 27, el tercer mandamiento, es en consecuencia de situaciones como las que vamos a mencionar en estos momentos. En consecuencia a situaciones que las vamos a mencionar en este momento, que era para validar juramentos en vano, que según una palabra hebrea utilizada en el hebreo original, que menciona el versículo de Éxodo 20, que dice: no usarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano. Esta palabra en vano en hebreo se dice shav. Esta palabra shav, en la concordancia Strong H7723, quiere decir desolar, quiere decir mal, como algo destructivo. Literalmente quiere decir ruina, o especulativamente quiere decir culpa.
Figurativamente quiere decir idolatría. Shab, como falsa. Y inutilidad, algo inútil también, como engañoso. Significa vano. Por eso se utilizó esta palabra, shab. Mire todo lo que representa lo vano. Algo que da que da una consecuencia de calamidad, algo que tiene que ver con destrucción, con algo falso, con algo hipócrita, con algo ilusorio, con mentira, con algo mentiroso, con algo que tiene que ver con vanidad y vano. Eso significa la palabra shab, que se utilizó en el original hebreo para vano, para tomar el nombre del Señor en vano, para tomarlo con fines destructivos, con fines de falsificar algo, de mentir, con fines de decir algo engañoso. Eso quiere decir, esta es la palabra shab en hebreo, eso significa, esa es la palabra original en el hebreo. Así que las situaciones que tenían que ver con tomar el nombre del Señor en vano, en shab, que prohíbe jurar en el nombre del Dios eterno, tienen que ver con esto. La primera, cuando una persona jura poniendo el nombre santo del Dios eterno, o jura en nombre de Dios, que significa lo mismo como estar jurando por su nombre, porque es en su existencia, lo toman como respaldo de que es cierto lo que ellos están diciendo acerca, por poner un ejemplo, acerca de que, si dicen ellos, de que un objeto de madera es efectivamente de madera. Dicen, yo juro en el nombre de que este objeto que yo te estoy dando es de madera, aunque realmente es de madera y la gente lo puede estar viendo. Entonces, en ese ejemplo, quiere decir que es una forma vana de utilizar el nombre del Señor. Es una forma ilusoria, es una forma de vanidad, ¿verdad? Es una forma inútil de estar mencionando el nombre del Señor, porque ya se sabe que el objeto que le están mostrando a la persona es de madera. Entonces no tiene por qué jurar que el objeto es de madera, porque realmente es de madera. Entonces eso es un ejemplo de utilizar el nombre del Señor en vano. Y el segundo, o sea, que no tiene una razón o motivo para pronunciar semejante juramento en el nombre de Dios, que ese objeto es de madera, siendo de madera. Entonces, como es obvio que es de madera. Y el segundo ejemplo es cuando una persona jura que un objeto es de oro, cuando en realidad el objeto es de madera, lo cual también es algo vano. ¿Por qué? Porque lo está utilizando para engañar, para mentir, para dar un falso testimonio, para decir que algo es verdadero cuando es falso, para engañar. Ahí se usa la palabra shab, mire, para dar algo que tiene que ver con mentira. Entonces está utilizando el nombre de Dios en ese juramento en vano, ya que el juramento que está haciendo la persona es totalmente falso. Trata de engañar a su prójimo con ese juramento, con esa mentira, tomando el nombre del Señor para que le puedan creer de que lo que está diciendo es cierto. La persona que jura y tome el nombre de Dios o ponga a Dios, el más santo y sublime, el altísimo creador de los cielos y de la tierra, lo ponga en sus juramentos como respaldo para un juramento vano, un juramento vacío, sin sentido, y para jurar en falso, también para engañar o asombrar a las personas, porque muchos dicen, no, yo te lo juro en el nombre de, que es cierto, por el nombre de, es cierto, la gente lo dice. Entonces, las personas que toman así, sin sentido, para jurar falsamente, para engañar a su prójimo, en lo que hace, lo que dice, delante de Dios se convierte en alguien culpable de castigo y de juicio, porque Dios no lo va a tener, dice, como inocente. Lo dice el versículo 27, mire. Pues no absolverá Yahweh a nadie que use su nombre en vano. Porque cuando una persona toma el nombre de Dios en vano, ya sea el nombre de Dios, como toma a Dios en su juramento mismo, para validar la veracidad de lo que está diciendo en su juramento, es como que si la persona estuviera diciendo a las demás personas que lo están escuchando, valga la redundancia, que las palabras que él les está expresando son tan verdaderas como lo es la misma existencia del Dios mismo. Eso es lo que está diciendo la persona en ese momento, cuando toma el nombre de Dios en vano, cuando toma el nombre de Dios para un juramento, para decir algo a alguien y pone a Dios de por medio.
Está diciendo que lo que él está diciendo, aunque sea mentira, es tan verdadero como la existencia de Dios mismo. Y eso es pecado, usted no lo puede hacer. Y en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 16, se menciona más claramente estas cosas, lo que hacían en aquel tiempo los hombres y por qué lo hacían. Acompáñenme rápidamente, el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 16. Porque los hombres juran por el que es mayor, y su juramento es en el fin de toda disputa, de lo que ellos están disputando, de lo que están hablando, de la situación en la que ellos se quieren poner de acuerdo, ya que para ellos es una garantía legal. Entonces ellos juran por algo más grande que ellos para dar una garantía legal de que lo que ellos estaban diciendo era cierto y tenía validez. Por eso lo menciona la palabra de esa manera. Las personas tomaban el nombre de Dios en ese tiempo. Abraham no conocía el nombre santo de Dios porque no le fue revelado a Abraham el nombre santo. Abraham conocía a Dios como Él, así le decían Él o Yah, pero era más Él o el Shaddai. Por eso se dice El Shaddai, porque Él en aquel tiempo era referirse a Dios, Él. Y El Shaddai, así lo conocía, así se le reveló Dios a Abraham, significa el Todopoderoso, el autosuficiente. Y lo hacían en el nombre del Shaddai como una garantía legal. Muchos juraban en aquel tiempo en el nombre de Él, antes de que existiera el pueblo de Israel. En el tiempo de Abraham lo hacían. Así, de esa manera, ellos garantizaban la legalidad en un trato que estaban haciendo. Pero este mandamiento de Éxodo, capítulo 27, deja muy claro que la persona que transgrede este juramento o lo trivializa, como los ejemplos anteriores, demuestra que desprecia la existencia de Dios. Por lo tanto, Dios no lo tendrá por inocente. ¿Por qué? Porque aunque él esté diciendo mentira y por cosas vanas, no puede tomar el nombre de Dios en vano. El libro también de Levítico, capítulo 19, acompáñenme rápidamente. Libro de Levítico, capítulo 19 al 12, dice de esta manera: y no jurarán por mi nombre falsamente, profanando el nombre de tu Dios. Yo soy Yahweh. Y no jurarán por mi nombre falsamente, dijo Dios, profanando. ¿Ya recuerda lo que significa profanar? Profanando, es decir, violando o mancillando o mofándose o corrompiendo, quebrantando el nombre de tu Dios. Yo soy Yahweh, dice Levítico 19:12. Por eso el Señor Yeshua citó este versículo de la Torá, este mismo que estamos leyendo ahí, Levítico 19:12. El Señor Yeshua lo citó para que vea de que el Señor Yeshua nunca vino a abolir la ley, ni dijo que la Torá estaba abolida. Él hablaba con la Torá y les enseñaba la Torá y les profundizaba aún más la Torá. El Señor por eso vino en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 33 al 37, vino a aclarar con más profundidad este mandamiento y lo llevó totalmente más al extremo en cuanto a la prohibición de este mandamiento, cuando dijo, ahí en Mateo 5, 33, 37, pueden entender literalmente. Esta es la versión de Mateo en hebreo Shem Tov. Usted lo puede buscar en internet, ahí lo va a encontrar. Mateo en hebreo Shem Tov. Pueden entender literalmente, dijo el Señor Yeshua a los que lo estaban escuchando y a sus discípulos, lo que fue dicho a los antiguos, es decir, a los patriarcas, a nuestros antiguos padres. No jurarán por mi nombre falsamente. Eso lo dijo el Dios eterno Yahweh. ¿Y qué esto significa? Devolverás al Eterno tus juramentos. Pero yo les digo, dijo el Señor Yeshua, Señor Jesucristo, no jurar en vano en ningún asunto, ni por los cielos, porque es el trono de Elohim, es el trono de Dios, dijo el Señor Yeshua, es el trono de Dios, de Elohim, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, o sea, Jerusalén, porque es la ciudad de Elohim, es la ciudad de Dios. Ni por tu cabeza, dijo el Señor Yeshua, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro. O sea, no eres Dios, no tienes esa capacidad. Por eso no puedes jurar. No puedes jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada.
puedes crear porque tú no lo creaste, porque no es tuyo, porque lo creó Dios, porque es de Dios, ni por la ciudad de Jerusalén, porque es la ciudad del Elohim, del Dios eterno. Sino, dijo el Señor Yeshua, que sean en vuestras palabras el sí, sí, y de igual manera el no sea no. Todo lo adicionado a esto que te estoy enseñando, dijo el Señor Yeshua, es malo, o es pecado, o es prohibido. Eso quiso enseñar el Señor. Eso enseñó el Señor Yeshua. Él no vino a abolir la ley, sino que hacer que la ley tuviera cumplimiento en las personas, a explicar de una mejor manera la ley, la Torá, de una manera más clara para que la gente lo pudiera cumplir. Porque ahí estaba hablando de la Torá, que no tenían que jurar, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, de Elohim, ni por la tierra, porque es el estrado de Elohim, es el estrado de Dios. Elohim quiere decir Dios. Es el estrado de Elohim, donde pone sus pies. Ni por nada creado, porque Él, es de Dios, es de Elohim todas las cosas creadas. Nuestro Adón Yeshua, nuestro Adón quiere decir Señor. Nuestro Adón Yeshua dejó claro que no se debe jurar, como lo decía, por el Señor, por Dios Padre, en ninguna instancia, ni por otra cosa creada. También en la carta de Santiago, capítulo 5:12, ya vamos terminando, en la carta de Santiago, Santiago que escribió esto, Santiago que escribió esta carta fue el hermano del Señor Yeshua cuando fue hombre aquí en la tierra. Él escribió la carta de Santiago, dice Santiago 5:12. Pero sobre todo, hermanos míos, dijo Santiago, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Más bien, sea su sí, sí, y su no, no, para que no caigan bajo condenación. Como dijo el Señor, lo que se agrega a esto que les estoy enseñando, lo mismo que estaba enseñando Santiago, lo que aprendió del Señor Yeshua, del Señor Jesucristo, que dijo que no hicieran cosas más que lo que él les estaba diciendo, porque caerían en condenación. Santiago lo dice más claramente, porque el que dice, el que jura en el nombre de Dios, o el que jura por el cielo o por la tierra, el que jura por las cosas que Dios ha creado, el que jura hasta por él mismo, cae bajo condenación. Por eso dice el mandamiento, que Dios no va a absolver a nadie que tome su nombre en vano. No lo va a tener por inocente el que tome su nombre en vano. Queda muy claro que hay condenación, porque Dios va a castigar a todo aquel que no tome su nombre en vano, porque cosa terrible es caer en las manos del Dios vivo, dice la Escritura. Y para terminar, en el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 17, dice así, Hebreos 6, 13 al 17, porque cuando Yahweh le hizo la promesa a Abraham, como no podía jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, verdaderamente te bendeciré abundantemente y te multiplicaré en gran manera. Y así Abraham, esperando con suma paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres juran por uno superior a ellos, y un juramento que se da como confirmación es para ellos el fin de toda reclamación. Por eso, como Elohim quería demostrar de modo convincente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, la garantizó con su juramento. Es decir, el único que puede jurar en el nombre de Yahweh y en el nombre de Elohim es él mismo. Solo Elohim, solo Dios, solo Yahweh puede jurar por su propio nombre, por él mismo, porque él es Elohim, porque él es Dios. Y no hay Elohim fuera de él, no hay Dios fuera de él. Solo él es Dios y no hay Dios fuera de él. Solo él puede jurar. Solo él puede jurar por su propio nombre. Por eso el mandamiento dice, no tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano, pues no va a tener como inocente, quiere decir absolver, Yahweh a nadie que use su nombre en vano. No lo tendrá por inocente, será castigado, será condenado. Es el tercer mandamiento. Y ya vimos los ejemplos acerca de cómo es tomar su nombre en vano o falsamente.
todo lo que tiene que ver con todo eso, dijo el Señor, todo lo que tiene que ver fuera de lo que yo te digo, que tú sí sea así. Usted no tiene que jurar, es pecado jurar. Usted tiene que decir sí es cierto lo que te estoy diciendo o no es cierto lo que te estoy diciendo. ¿Ok? No diga yo te juro, diga sí es cierto o no, no es cierto. Pero no diga te lo juro para que le crean, ¿verdad? Porque es una prohibición que Dios lo dejó en el tercer mandamiento, tiene que ver con Dios. Si usted se ha acostumbrado a jurar por Dios o juró en algún momento en su nombre, por la tierra, por el cielo, hoy en día es un buen tiempo para pedirle perdón al Dios eterno y pedirle misericordia por haberlo hecho. Y a comenzar a caminar en su verdad, en su justicia, en sus mandamientos y en que sus promesas a otras personas, lo que usted prometa y le diga a otras personas, sea sí o sea no, pero no jure. Si quiere en este momento pedir perdón, si en algún momento juró en el nombre de Dios o juró por Dios, le invito a que repita esta oración conmigo. Diga: Señor eterno, Dios santo y todopoderoso, Yahweh es tu nombre. Te pido perdón por el pecado que cometí de jurar en tu santo nombre y de jurar por ti, por tu presencia divina y santa, por jurar por el cielo y por la tierra. Perdóname, Señor, aún por jurar por mi madre misma, porque mi madre es una creación tuya. Perdóname porque he jurado tal vez por mi padre. Perdóname porque mi padre es una creación tuya y ni aún por eso puedo jurar, ni por mí mismo puedo jurar, porque el Señor Yeshua, el Señor Jesucristo dijo que yo no tengo la capacidad de cambiar mi cabello a color negro o blanco. Solo Elohim, solo el Dios eterno puede hacerlo. Yo te pido perdón, oh Señor. Te pido perdón, oh Dios Todopoderoso, por mi pecado. Confieso mi pecado, confieso mi maldad y me arrepiento de mi pecado. Límpiame de mi maldad con la sangre bendita de Yeshua HaMashiach, Señor Jesucristo, el Mesías, nuestro Salvador, el ungido. Yo te pido perdón por mis pecados y que me limpies y me laves con la sangre preciosa del Cordero. Perdóname, Señor, ten piedad de mí, ten misericordia de mí. En el nombre santo de Yeshua te lo pido. Amén. Si usted que nos ve por primera vez y ha escuchado esta palabra y quiere entregar su vida al Señor Yeshua, quiere abrir su corazón para que Él lo pueda encontrar en el camino, quiere abrir su corazón y creer en el Dios eterno, en el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua, de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesús, si quiere creer en el Señor, en Dios Padre, Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua, Yahweh es su nombre, quiere repetir esta oración conmigo para abrir su corazón, arrepentirse de su mal camino y venir al pacto del Dios eterno, que es a través de la sangre bendita del Cordero, yo le invito a que repita esta oración conmigo, porque hoy es un día de salvación para su vida. Dios tiene la oportunidad para usted, para que pueda salvarse viniendo a Él, creyendo y reconociéndolo como Dios. Si usted quiere repetir esta oración conmigo, repita conmigo, valga la redundancia, en esta noche. Dios Todopoderoso, Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua, yo te reconozco como el único y sabio Dios, el único Dios viviente, Yahweh de los ejércitos, el Santo de Israel, porque no hay Dios fuera de ti, solo tú eres Dios, creador de los cielos y de la tierra. Yo te reconozco como mi Dios, como mi Señor. Yo te reconozco como el único autoexistente, el eterno, el altísimo, el Shaddai, el todopoderoso, que no hay nadie fuera de ti y que no hay Dios fuera de ti, que solo tú eres Dios. Yo te reconozco y creo en ti en esta noche. Reconozco a tu Hijo amado Yeshua como nuestro Salvador, como nuestro Adonai, nuestro Señor, como el Cordero Santo inmolado que derramó su sangre. Yo en esta noche, Señor, te pido que me recibas como creyente tuyo, como un hijo tuyo, me adoptes en la sangre bendita del Cordero, en el nuevo pacto, y me hagas partícipe de la salvación eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida, te lo ruego, oh Padre eterno, y te pido que perdones todas mis iniquidades, mis maldades, mis rebeliones y mis pecados. En el nombre poderoso de Yeshua, yo te lo pido en esta noche. Gracias por perdonarme, gracias por escribir mi nombre, gracias por aceptarme, gracias por darme vida y vida eterna. Ahora ayúdame a caminar en ti, ayúdame a caminar en tu verdad y en tu justicia, y revélame tu palabra.
En el nombre santo y poderoso de Yeshua, tu Hijo amado, te lo pido, Señor. Amén y amén. Se repitió la oración con nosotros. Le damos la bienvenida al pueblo santo del Dios eterno que está edificado juntamente con nuestros hermanos judíos, nuestros hermanos del pueblo de Israel. Somos una sola nación, un solo pueblo, como dice la Escritura, tanto gentiles como judíos. Amamos Israel, bendito sea Israel, bendito sea Jerusalén, bendita sea sus palacios, que la paz sea dentro de sus muros y el descanso dentro de sus palacios. Así que gracias por acompañarnos y repitió la oración conmigo, como le mencionaba anteriormente. Envíenos un mensaje, envíenos un comentario si lo hizo, para estar orando por usted, para poder enviarle alguna instrucción de cómo leer la Escritura, si aún no la ha leído, de cómo comenzar, por dónde comenzar, porque hay muchos que no saben por dónde comenzar a estudiar la palabra del Señor. Así que le invitamos para que pueda escribirnos y compartir este mensaje también en su plataforma, ya sea en Facebook o en Instagram o en WhatsApp, donde usted quiera, poder compartir con otras personas de la serie que estamos viendo de los 10 mandamientos. Puede ver en nuestra página aquí mismo de Manada Pequeña todos los demás predicaciones que se han hecho, tanto de los 10 mandamientos como otras predicaciones que puede aprender mucho de la palabra. Pero están los primeros 2 mandamientos y este tercero, para que pueda compartirlo con otras personas también, para que sean edificados en la palabra, en la Torá, en la ley del Dios eterno, en la instrucción, porque eso significa Torá, ley, luz, instrucción, palabra. Eso significa del Dios eterno, y sea instruido en la verdad de Él, para que pueda caminar en la justicia y en la bondad del Señor. Así que gracias por acompañarnos. Que el Dios Todopoderoso de los cielos y de la tierra haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, los prospere, les dé éxito y les ayude en todo lo que hagan y emprendan. Que el Señor les llene de salud a todos y cada uno de aquellos que tienen enfermedad, sea el Señor sanando sus cuerpos, sea el Señor sanando cualquier COVID que puedan tener cualquier persona, sea sanado en el nombre todopoderoso de Yeshua, sea recuperado sus pulmones, sea fortalecido su sistema inmunológico, y que el Dios Todopoderoso pueda exaltar y glorificar su nombre en la vida de esa persona, trayendo sanidad conforme a su santa y perfecta voluntad. Si tiene también peticiones de oración, déjenos el comentario para estar orando también por usted y poder compartir en nuestra iglesia Ministerio Jesucristo Rey de Reyes con las personas de intercesión su petición de oración, para que también puedan ellos estar orando por su petición. Gracias por acompañarnos, que lo esperamos primero el Señor, si el Señor no ha venido, para el próximo sábado o entre semana, que podríamos estar compartiendo también el próximo mandamiento, el 4º mandamiento, que es guardar el día de reposo, que es guardar el Shabbat. Vamos a hablar acerca de eso. Es el 4º mandamiento que no está abolido, que está vigente, porque dice en el libro de los Salmos, también habla que los mandamientos de Dios son eternos. Así que gracias por acompañarnos, gracias por dar de su tiempo para el Dios Todopoderoso. El Señor lo bendecirá por eso y el Señor lo va a sorprender. Gracias. Les esperamos el próximo sábado. Que el Dios Todopoderoso les bendiga. Hasta luego.